es la ganadora de 7 premios Grammy. Repasamos su historia. ...1985... La película Vision Quest, Crazy for You, una balada en la que Madonna lucía su rango vocal y la canción se posicionó en lo más alto de las listas de Estados Unidos. El año siguiente, Madonna fue nominada a la mejor pop vocal femenina, esta vez por su canción Papa Don't Preach, que había escalado a lo más alto de las listas de todo el mundo. 1987, la canción Who's That Girl obtuvo la nominación a la mejor canción en película. En 1990, Madonna fue nominada al mejor videoclip por Oh Father. Curioso que con los videoclips que había sacado anteriormente nunca lo hubiera estado. Pero los Grammy y los premios son así. Go ahead. Make a wish. Make a wish. Y aquí llega el primer Grammy para Madonna. Esta vez por la edición de su gira Blood Ambition, que solamente salió en Laserdisc y nunca más se volvió a editar ni en DVD ni en CD. Ganó en la categoría de Best Music Video Long Form. En 1994, Madonna recibió 2 nominaciones por 2 trabajos distintos. Una por la mejor canción para película por la película White Honors y la otra por el mejor vídeo long form de larga duración por la gira The Girly Show. En 1995, un álbum de Madonna obtuvo por primera vez una nominación a los Grammy. Este fue uno de los más discretos en su carrera, el álbum Bedtime Stories, álbum que sacó después de la controversia de su álbum erótica en 1992. En marzo de 1998, Madonna saca el álbum Ray of Light. Un disco experimental con canciones electrónicas en el que Madonna explora su rango vocal, además de fusionarse con artistas emergentes como William Orbit, y con su olfato de productora ejecutiva, Madonna dio en el clavo y convirtió ese disco en el disco del año, ganando esa misma noche 4 premios Grammy. Interpretó la canción que estaba sonando en las radios en esos momentos, el 5º single de su disco Ray of Light, Nothing Really Matters. Con un kimono rojo, Madonna simulaba la misma actuación que hace en el videoclip de la canción. Right behind her with 4 Ray of Light victories, Madonna, completing her voyage to Grammy Darling, throwing in a geisha-fied live performance and a lip smack to Luciano Pavarotti. I've been in the music business 16 years. This is my first Grammy, and well, actually, I've won 4 tonight, but you know, it's worth the wait and all that. Durante la gala, Madonna quedó fascinada por la actuación del puertorriqueño Ricky Martin, que hizo una interpretación de su canción La Copa de la Vida impresionante, que ella quedó cautivada, porque como siempre es sabido, Madonna le encantan los latinos y Ricky Martin estaba en auge en esos momentos. En la rueda de prensa, Madonna apareció por detrás de Ricky, le tapó los ojos y le preguntó si sabía quién era. Evidentemente Ricky no sabía. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se giró y descubrió a Madonna, justo detrás de él? Η βράβευσή του εκτόξευσε την καριέρα του στα ύψη. Η Μαντόνα μάλιστα ενθουσιάστηκε. I'm just here to congratulate him. Check this out. I'm checking it out. So cute. So the album stood sort of as a whole until Madonna saw your performance. Yeah.
and then walked into your life and came up behind you and That's really did nice, the... yeah. Can you explain to me what happened there and how that whole thing came about? What happened? I don't know, but I met her, and when I blinked or I opened my eyes, we were locked in the studio doing sounds, Just like you know, that. like how she calls it, crying a little. Un año después, Madonna grabó junto a él una canción titulada Be Careful, Cuidado con el corazón. To work with her was fascinating. I learned a lot from her. She is brilliant. Madonna estaba pletórica, había conseguido triunfar unos años antes como actriz y ahora como cantante era reconocida mundialmente. Ganó el reconocimiento del Grammy que había deseado desde hace tanto tiempo, y el segundo en el que bajó del escenario celebró muy honesta y exclusivamente con Lisa Canning. Demos la bienvenida a Madonna. Te ves maravillosa. Gracias. En su gran noche, lo primero que hizo después de ganar fue hablar con E.T. Su colorido número de apertura, vestida de geisha, emocionó al público de los Grammys, pero ella estaba demasiado nerviosa como para notarlo. Cuando entraste dijiste que estabas nerviosa, lo cual fue difícil de creer. Estaba temblando. ¿Por qué? Porque es una noche muy importante para la industria de la música, porque abrí el espectáculo. Y el mejor disco pop es Ray of Light, Madonna. Es una noche muy especial para ti, ¿sí? Te llevaste el Grammy. Gané 4 en realidad, ¿sí? Sí, es la noche de Madonna. 4 Grammys. Muchas gracias. Comparto este Grammy con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Los triunfos de Madonna en el Grammy fueron por mejor disco pop, mejor grabación dance y mejor video musical. El disco Ray of Light también ganó un Grammy por su diseño. ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta. Es una bendición, gracias. Tal vez fue muy difícil manejar esas enormes botas. ¿Cómo bailas con esos zapatos? Llevo meses practicando con plataformas. No es tan difícil bailar con ellos. ¿Cómo celebra Madonna 4 Grammys? Me tomo una bebida que es vodka, jugo de limón y azúcar. Muchas gracias. De un trago con azúcar en la boca del vaso. Con todos mis amigos. Sí, es una gran noche de celebración entonces. Sí, es un gran momento. Bien, Madonna, gracias. Adiós. Gracias, Lisa. Por supuesto, eso no fue todo lo que pasó con Madonna tras bambalinas. Tendremos más de su alegría post-Grammy y mucho más de los Grammy más adelante aquí en E.T. Hola, nene. Bye. Solo vine para felicitarte. En el año 2000, Madonna consiguió otra vez otra nominación por la canción de la película Austin Powers, Beautiful Stranger. Como Best Female Pop Vocal Performance. Madonna's opening the Grammys with a show-stopping number you just can't miss. What will she do? What will she say? How far will she go? I promised CBS that I would behave myself when I perform live at the Grammys. Yeah, right. Don't miss Madonna live at the Grammys, CBS Wednesday. En el año 2000, Madonna sacó el disco Music. Trajo otro sonido muy diferente al que fue en Ray of Light, dándose la fama de tener un olfato muy bueno en la industria de la música. La canción estaba nominada a Record of the Year, Best Female Pop Performance, y el disco estaba nominado al mejor disco pop. Madonna apareció dentro de una limusín, como en el vídeo de la canción Music. Un niño le abre la puerta y aparece ella interpretando la canción. Un baile muy enérgico en el que acaba haciendo 20 flexiones. Fue aplaudido por todo el auditorio. Y se pudieron ver a Christina Aguilera, Guy Ritchie y muchos artistas más poniéndose de pie.
Tonight, live from Los Angeles, the Recording Academy welcomes you to the 43rd Annual Grammy Awards. Al año siguiente, en el 2002, Madonna volvió a ser nominada en este disco, esta vez por su canción Don't Tell Me, al mejor videoclip. En 2004, Die Another Day fue nominado al mejor videoclip y a la mejor canción dance. Con un precioso vestido rosa y una de las veces que más guapa la he visto, Madonna presentó a su amigo Sting. You cannot imagine what an honor it is for me to introduce the next performer. There isn't a person here, including me, who's not fallen in love with his music. And while he's done a great many things for the world, he will always have a special place in my heart for introducing me to my husband. Joining him on stage is someone who's also very talented, but he didn't invite me over to his house for lunch, so... Ladies and gentlemen, please welcome two winners tonight. Music Care's Person of the Year, artist, author, matchmaker, and friend, Sting. And Sean Paul. En aquella época fue el incidente con Janet Jackson en la Super Bowl y Madonna fue preguntada al respecto. They're going to worry about, children and what children shouldn't see. I think they should address all issues on TV. I think there's a lot of violence on television as well. And there's a lot of hypocrisy about beating up on Janet Jackson and not a lot of other things that children have access to. ¿Pensáis que Madonna se mojó al hablar de Janet Jackson? Dejádmelo en comentarios. Kicking back. Prince, and tell me. I'll be kissing Janet Jackson. No, just kidding. What did you think of the whole Janet thing? No, I have no opinion. Really? Yeah, much ado about nothing. I have no idea what was in her mind. You guys surprised at the reaction, though, how much play it's gotten? Well, really silly things tend to get really big reactions in this country, so that doesn't surprise me. Take our chins up. Our mouths are wide open. How are you? Fine. Guy Ritchie, we won't leave you out. Oh, thank you, ladies. I suddenly feel part of the party We just now. want to sing like Borderline Do or something. Borderline. What is your favorite? How's the baby? How's the kids? They're great. What's your favorite song to sing to them at bedtime? Your hands right to them at bedtime? Yes. Something from Chitty Chitty Bang Bangs. Truly Scrumptious. Oh. Truly scrumptious. You're truly, truly scrumptious. Scrumptious as the cherry peach parfait. That's enough. That's Okay. Oh, we love you, Madonna. We are not worthy. Bye. En 2005, Madonna sacó el disco Confessions on a Dance Floor. Evidentemente, las nominaciones fueron al mejor disco dance y al mejor track dance por Get Together. También se llevó el premio a mejor vídeo en formato largo. Esta vez para el documental Voy a contarte un secreto. I'm going to tell a secret. Madonna actuó en la gala, justo después del grupo Gorillaz, cantando la canción Hang Up. Ladies and gentlemen, to kick off the 48th Annual Grammy Awards, please welcome Madonna and Gorillaz. Look who I've got backstage. What's your name again? Miranda. After her amazing show opener on stage, Madonna was still on a performance high, vamping it up in a black low-cut gown and rocking out in the backstage Grammy photo room. I know you thought about me during that performance because you were inspired. I was. I was, but I actually wasn't thinking I was going to run into you backstage. You didn't. Yeah, I did. Well, here I am. Right You back needed up. to dedicate that performance to me tonight. Just Okay. go ahead and tell All the right, ET all right. audience that was for me.
that performance that I just did on stage for the Grammys was dedicated to you, Mark. Okay. Pitter patter. Okay. We're friends again. Una vez acabada la actuación, Kelly Clarkson se encontró con ella y quedó atónita al ver a Madonna pasar justamente por su lado. And look who else Madonna was making friends with, a totally stunned Kelly Clarkson. You did amazing, and I wish I had your thighs. Yeah, amazing. Weird compliment. I'll send them over. Right on. Thanks. Madonna and her opening act, which stole the show. Good to see you. I'm running into all the beautiful people. The beginning was shocking. She came out and I was like, oh, wow, she looks hot. Madonna was chiseled perfection as she kicked off Grammy night wearing nothing but this amazing Dolce & Gabbana lavender bodysuit. No sign of Madonna's husband Guy Ritchie, who was in London, or her wedding ring backstage following her performance. You're such a veteran of this, but you managed to do it every time. Did it feel as good to you as it did to everybody watching it? No, I had a blast. I just wish I could have stayed out there a little bit longer. En el 2007, Madonna gana el premio Grammy al mejor vídeo de larga duración, esta vez por la gira Confessions Tour. Una de las giras más artísticas en la que Madonna brilló con luz propia. En 2008 obtuvo 2 nominaciones, una a Mejor Colaboración Pop junto a Justin Timberlake por la canción 4 Minutes y la otra como Mejor Canción Dance por la canción Give It To Me. Casualidad que justamente ahora Madonna va a hacer una celebración de su música y el nombre de la gira es ese mismo, Celebration Tour. Pero sin estar nominada, Madonna actuó varias veces más en la gala de los Grammy. Una de ellas fue en el año 2014. Madonna da la bendición a 34 parejas que se casan en directo en la ceremonia de los Grammy. Madonna canta al mundo que abra su corazón con la canción Open Your Heart. This very moment to celebrate their vows with us here in Los Angeles and with everyone watching around the world as witnesses, together with the music of love. Yeah! Open your heart to me, baby. I'll hold the lock and you hold the key. Open your heart to me, darling. I'll give you love if you turn the key. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. I'm not crying on Sunday. 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 You turn the key. Para casa los raperos Macklemore y Ryan Lewis, su tema Say Love, que aboga por los derechos de los homosexuales y que interpretaron junto a Madonna, sirvió de marcha nupcial para 33 parejas que se dieron el sí quiero en plena ceremonia. Madonna posó ante la prensa de smoking, a juego con su hijo, David Banda. También vimos una boda multitudinaria que contó con la actuación de Madonna como broche final.
Han sido los mejores momentos de los premios Grammy, la fiesta de la música por excelencia. Madonna parecía que la estrenaba. La cara y compañía la de su hijo pequeño. Nadie había advertido de que la gala se convertiría en una gran boda. En un siquiera multitudinario con una madrina de blanco. Y siendo Madonna, esa boda no entendía de sexos, ni razas, ni edades. Así ha sorprendido Madonna durante su actuación en los Grammy. 34 parejas se han casado en directo mientras ella actuaba. La actuación de la reina del pop, Madonna. O la boda masiva de 34 parejas, un acto reivindicativo que muchos han visto como la defensa de las bodas gays. Cubrirse la cabeza fue otro de los hits de la alfombra, al que se apuntaron Madonna y su hijo, y otra madre y otro hijo, Sean Lennon y Yoko Ono. Se presentó con su hijo David Banda, en la que se estrenó por primera vez en una ceremonia de este calibre. Madonna! Both of you to your right, please! To your right! Madonna, right here, Madonna, together on the right! Madonna, to your left! Guys, Madonna! 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 To the right, Madonna! Madonna! Madonna, straight ahead! We're here now with Madonna, who I do believe has the best date on the red carpet tonight, your son David. That's right. Nobody's cuter than David. Are you excited to be here at the Grammys? Yes, very excited. I don't think I've ever seen anybody more stylish. And you know what? We're in for a big performance. We hear from you tonight, Madonna. So I want to know all about it because there's so many rumors that are out there that A, it's going to be performance with Macklemore and Ryan Lewis. And there's another rumor that there may be some marriages on stage. So you got to confirm or deny or whatever it is you can tell us. I'm not at liberty to say. You're under contract too, huh? Yep. I've been given a gag order. I can't speak. Oh no! Okay. So it's gonna be fun. Some crazy. It's gonna be cray on the stage tonight. We hear that history is going to be made on the stage tonight. So can you answer? Is that going to be you? Their history will be made on the stage tonight, for real. Yep, and I'm going to be a part of it. Oh, good. Okay, well, that's a little clue there. You had 7 on your own. Are you still excited to come back to these? Are you having fun at the Grammys still? I am having fun because there's a lot of great artists performing here tonight, and the girl loves an excuse to dress up, and I've got the finest date in town, so, right? And now, I just want to know, is your leg okay? I see you're on your cane here. Everything's okay? Yep. I'm healing up good. It was a what, dancing injury? Yep, dancing in high heels a little bit too much. But at least you're having fun, right? I was. If you're going to hurt yourself having fun, right? Años 2015, Madonna presentaba su disco Rebel Heart y actuaba ese día en la ceremonia. Se presentó con sus 2 productores vestida de torero. Like
fun tonight. I had to compete with his phone that was always blowing up. It's vibrating now. He's going to answer it. What are we going to be talking about tomorrow after your performance tonight? I hope we'll be talking about living for love. And any specific components to that on the stage? Bullfighting, love, romance, heartbreak. It's all going to be packed into 3 minutes and 30 seconds on stage at the Grammys. Nice to see you. Thanks for coming by. See you guys. Have fun tonight. Madonna, Nas, and Diplo, ladies and gentlemen. Aunque ya la habíamos visto así en la portada del disco You Can Dance, disco de remixes más vendido de toda la historia, repitió fórmula y esta vez con una actuación impresionante que unos meses después la repitió en los Brit Awards, siendo la famosa caída que tuvo cuando le tiraron de la capa. 4 Grammys, including Song and Record on the Year, viewers at home were treated early on to Madonna's burlesque homage to bullfighting. 2023. Madonna salió a presentar la actuación de los galardonados Sam Smith y Kim Petras, pero una vez más, los usuarios de Twitter y de muchas redes sociales se fijaron en su estado físico. Are you ready for a little controversy? Me parece que la sociedad tiene que cambiar mucho en estos años. If they call you shocking. Me parece de muy mal gusto criticar a una persona por su estado físico. Scandalous. Troublesome. Una cantante como Madonna que ha luchado por la discriminación más que ninguna otra. Problematic. Provocative. Siempre he ido a favor de las minorías, y esas minorías, muchos son los que le han criticado a ella ahora por su estado físico. Or dangerous. Háganselo pensar. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Debería Madonna dejar de operarse? You are seen. You are heard. ¿Debería el mundo dejar de fijarse en ella? And most of all, you are appreciated. ¿Quién es el culpable de todo esto? Dejadme comentarios que os leo y quiero saber vuestra opinión. Our 2 Grammy Award winners. ¿Veremos a Madonna en los Grammy de 2024 recogiendo algún premio por su gira Celebration Tour? Sam Smith and Kim Petras. ¿Vas a ir a esa gira? Déjamelo también en comentarios. ¿A qué ciudad piensas ir? Yo voy a Barcelona el día 2 de noviembre. Ahí nos vemos. Get it up!